Reflexiones sobre el campo. Un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Reflexiones sobre el campo, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Ecuador, donde conversamos con quienes día a día construyen, una agricultura más sostenible, inclusiva y resiliente. Hoy tenemos una gran invitada que nos contará su historia, una historia inspiradora que nace en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Nos acompaña Patricia Ivonne Rodríguez, gerente y fundadora de Quijos Fruit, una empresa que inició como una solución familiar para comercializar frutas perecibles como la naranjilla, el tomate de árbol, transformándoles en pulpa congelada, con altos estándares de calidad. En la actualidad producen alrededor de 20 sabores de pulpa congelada utilizando frutas amazónicas como chonta, pitahaya, guanábana, taxo, naranjilla, tomate de árbol, entre otras. Este emprendimiento genera empleo para una decena de familias y trabaja directamente con pequeños productores de napo, pastaza, sucumbíos y orellana, con especial énfasis en mujeres que cultivan de manera sostenible. Recientemente realizaron su primera exportación de 10 toneladas hacia Chile. Bienvenida, Patricia, un gusto tenerte aquí en este espacio que el ICA tiene para invitados como tú, ¿no? Hola, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí en este programa. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Conversábamos con Patricia que nos pasaba una curiosidad. Yo siempre cuento una historia de una mujer que yo conocí en el Amazonas en un día muy caluroso y que venía llegando tarde, ¿no? Y que me decía que había llegado tarde con sus cosas. Yo le decía que no había ningún problema, que feliz de poder recibirla. Y nos contaba esta gran mujer que había cruzado ríos, tenido que cruzar caminos muy, muy, muy complejos. Y me mostraba su producto, que era una fruta congelada. Y yo le decía, mi reflexión a propósito de eso era por qué la historia detrás de esta llegada, ¿no? No estaba contada en la imagen. Entonces, yo, Patricia, te quiero agradecer porque eres parte de nuestros relatos siempre, eres parte de nuestra historia. Y me gustaría preguntarte, ¿no? O partir preguntándote cómo nace esto, cómo nace para ti, cómo nace ahí en medio del Amazonas, con todas las complicaciones logísticas que tú tienes y cómo te inspiras, tu familia. Cuéntame, te queremos escuchar. Justamente es por algo parecido a lo que nos está sucediendo hoy en día con las vías. ¿Ves que ahí en la Amazonía es muy vulnerable con el tiempo, muy variable con el tiempo? Entonces las vías se vuelven a veces un peligro, ¿no? Entonces ese es una parte un poco contraproducente para las personas que estamos ahí, cultivamos o queremos hacer cosas como las que hacemos nosotros, ¿no? Entonces pasa que las vías se fueron, nosotros somos agricultores. Con mi papá habíamos sembrado tomate de árbol y naranjilla, que es las frutas que se dan allá en la parte de Quijos, por eso es el nombre de mis pulpas. Son unas frutas únicas en todo el país. Nosotros hemos recorrido un montón de ciudades buscando fruta, pero las que se dan ahí en el oriente, en la parte alta, son únicas, como la naranjilla, el tomate de árbol. Entonces, esa área es óptima para sembrar. Entonces, nosotros habíamos sembrado con mi papá y llegó el invierno como ahora. Creo que hicimos 1 o 2 cosechas y estábamos endeudados en el banco. Mira. Porque habíamos pedido un crédito para sembrar. Entonces llega el invierno y se acabaron las vías, no podíamos sacarla, justamente como lo que te había contado, no podíamos sacar nuestro producto. Entonces fue que se nos ideó darle una vida útil más larga a las frutas. ¿Y cómo lo hacíamos? Congelándolas. En ese tiempo lo hicimos muy artesanalmente, ¿no? Porque no teníamos mucho conocimiento, pero cogimos nuestra cosecha y la congelamos, la licuamos y la congelamos. Y empezamos a venderla en bolsitas de 1 kilo. Mira. Empezamos a venderla y siempre digo yo, a veces Dios nos pone en el camino las cosas que se deben hacer y se van abriendo las puertas. En ese tiempo llegó a Coca-Cola, Sinclair, estaban en construcción, justo por la zona donde nosotros estamos. Entonces habían como 5,000 gentes trabajando. Entonces me fui al catering y ofrecí mis pulpas. Como la gente que estaba ahí eran chinitos,
no nos entendíamos. Entonces yo le hacía con señas, la pulpa esta de aquí, de la Amazonía, la fruta buena, pero no me entendían. Entonces me decían, Salga. salga, no sé. Entonces eso pasó como unas 2 veces. La tercera vez me hice amiga de una señora que del catering de ahí. Perfecto. Me hizo hacer un jugo, le hicimos hacer un jugo y le brindamos al dueño, ¿no? Al chinito. Y le encantó y me dice, ¿cuánto de esto? Según yo tenía bastante, eran 300 kilos que teníamos y era un montón que tenía. ¿Sí? Me dice, no, yo necesito 5,000, dice. Entonces, ahí empezó Ahí el reto, ¿no? ahí fue el reto. El gran reto. Y ahí, o sea, a partir de un problema, ¿no? Geográfico, Exacto. de un problema geográfico, evolucionaste de la fruta fresca a una fruta congelada y después viste una oportunidad, te atreviste, viste la oportunidad de poder en el fondo avanzar hacia comercializar tu producto, fuiste directo a la fuente y de pronto resultó esta posibilidad de crecer. ¿Y cómo te enfrentaste a este desafío? De pronto de pasar de 300 kilos a 5.000 A 5,000 kilos. kilos. Es una locura, Claro, es una locura y eso, como tú dices, son desafíos que a veces uno tiene que tomarlos. ¿Mm? Es un reto que uno tiene que tomarlo, porque si no lo tomas y te llenas de miedos o de qué pasará y eso, entonces tienes que hacerlo o hacerlo, porque pero está ahí. sí, ¿qué te preguntaste ahí? ¿Cómo seré capaz de hacerlo? Porque yo creo que, y nos interesa que esto que estamos conversando lo escuche la persona que está en el campo, que tiene seguramente, y ojalá podamos inspirar a esa persona que está en el campo en el mismo desafío. Entonces, ¿qué preguntas te hiciste en ese minuto? ¿Cómo llego? Claro, primero fue la oportunidad que se dio, ¿no? ¿Ya? La oportunidad que se dio. Entonces, claro, tú analizas porque vas a invertir y también uno se pone a decir, ¿y si no sale? ¿Y si se me va abajo todo? Entonces te pones a analizar también un poco, bueno, hay 5,000 personas y es un contrato que se va para unos 5 años, 6 años. Entonces, ¿qué hago? De una, hipoteca la casa. Mira. Hipotequé mi casa, mi Ya. casita que tenía hipotequé y me dieron $15,000. Entonces, de esos $15,000 el Banco en Ecuador nos dio los $15,000 y esto nos sirvió para comprar maquinaria. Perfecto. Compramos maquinaria y empezamos a hacer los trámites de notificaciones, porque como iba ya a ser un producto procesado, Perfecto. necesitábamos hacer ahí Certificaciones. en el fondo, ¿no? certificaciones Claro, sanitarias y también adecuar el lugar donde íbamos a empezar. Para hacer la producción en el fondo. O sea, Así es. adecuar Ujú. el lugar para que cumpliera los estándares internacionales que te pedían para esa exportación de fruta, ¿no? Correcto. Y ahí estabas ahí con tu papá, estabas con tu familia, estaba Patricia sola. Fue un proyecto familiar. O sea, ¿Ya? mi papá siempre ha sido un pilar. Él siempre ha dicho, lo que yo le he propuesto hacer, él siempre ha dicho, dale, mija, Dale, lo con hacemos. todo. Y yo te ayudo y lo hicimos. Entonces, de un principio, como te digo, sembramos y toda la cosecha que teníamos nosotros, la utilizamos ya para entregar aquí a este catering grande. ¿Y qué pasa? Va pasando el tiempo y el catering ya necesitaba más variedad de fruta, no solo tomate de árbol y la naranjilla. Entonces, allá en el oriente hay otra cosa que tenemos que es buenísima, la guayaba. Y la guayaba ya nadie lo hacía nada, la fruta se caía, se podría Y nadie hacía nada. y nada hacía nada. Entonces dijimos, vamos, y la guayaba es una fruta estacionaria. Era estacionario. Entonces ahora con la compra que nosotros hacemos, hay muchos agricultores que han cambiado su forma de sembrar también y les han hecho por etapas. Ahora la guayaba ya no es estacionaria, entonces ya nos pueden entregar toda la época del año. O sea, además de esta Patricia emprendedora, valiente, mujer en medio del Amazonas, con quizás las dificultades que uno pueda pensar o que quizás ni siquiera se alcanza a dimensionar, porque gente fuera de las líneas o los límites del Ecuador pudiese pensar que uno llega al Amazonas fácilmente. Eso no es así. No. Eso es complejo. Luego de hacer eso, se atreve con un papá, siento yo, inspirador, ¿no? Que te dice, dale con todo, tú puedes. Y luego se atreve, hipoteca su casa, hace este ejercicio de poder en el fondo arriesgarse, ¿no? Tomar un riesgo grande. Así y de es. pronto, además de ser la Patricia que sembraba con su papá, logra asociar finalmente o generar una especie de asociatividad
con el mundo rural que estaba alrededor tuyo. Claro. Por lo tanto, la Patricia se transforma también en una mujer, como dicen aquí, que jala, ¿no? O que tira, como diríamos en mi país, más bien a todo este otro mundo que está alrededor tuyo. ¿Y cómo te relacionas con esas personas? ¿Esas personas vivían al lado tuyo siempre? ¿Fueron los vecinos eternos de tus papás? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ellos llegaron también a confiar? ¿Cómo se genera ese vínculo de confianza que te permite a ti confiar en otro y esa persona confiar en ti, ¿no? Claro, es que este vínculo se crea, es más porque tú eres parte también de la agricultura y del agro, y tú también has vivido los problemas que uno se tiene. Por ejemplo, uno de los grandes problemas cuando uno se es agricultor es la variabilidad que hay en precios. No hay cuando uno se compra y se vende, no hay una formalidad, digamos, ¿no? De comprar y vender. Simplemente van a veces los terciarios que se dice, perfecto, ¿no? Tercerizar los terciarios que van y a veces hasta te miran y te dicen, préstame tu fruta, yo te vendo. Uno se cae a veces hasta, te pueden hasta robar y cosas de esas. Entonces, todo eso, esos problemas los he pasado y los he vivido. Otra cosa es la variabilidad del precio, que por decirte, puede costar una gaveta de naranjilla, un día puede costar $20, por decirte. Al otro día te puede costar $10. Entonces varía bastante. Entonces yo siempre digo, yo no sabía por qué, pero siempre le pegaba cuando la fruta estaba barata. No, ahora tu fruta no vale nada. Entonces uno se sabe y se siente lo que sienten los agricultores. Perfecto. Porque uno se pasó por todos esos problemas, que a veces llueve, que hay que estar, llueva o haga sol, sábados, domingos en la chacra, en la finca, cultivando, viendo que no haya problemas y todo, uno se sabe. Entonces yo, por ejemplo, cuando pacto los precios con los agricultores, yo no puedo decir, oye, rebájame o no sé qué, claro, porque yo sé la dificultad que ellos tienen y lo duro que es el campo. Entonces nosotros hacemos un pacto y decimos, a ver, tú dame un precio por 6 meses. Y así estabilizas tu claro. Haces sostenible puedes establecer ingresos, puedes establecer egresos y puedes más o menos hacer una proyección de tu empresa hacia el futuro, ¿no? O por lo menos en un plazo de 6 meses, que es un semestre que te permite más o menos entender. Yo me declaro en este programa que hacemos, que es muy lindo, que nos gusta mucho hacer, me declaro completamente tu fans en este programa. Porque además entiendo, cuando tú me haces este relato, y yo lo he podido ver también cuando hemos salido a campo, que hay una cuestión de que uno empatiza, ¿no? Lo que tú me acabas de contar es empatizarlo. Nadie te cuenta la historia, tú la viviste, por lo tanto estableces también una lógica de un precio justo bajo al campesino. No tienes un cliente, sino que con ellos tienes un socio. Correcto. Genera una vinculación, una sociedad, hay cariño y respeto. Te puedo comprender si no lo puedes vender, y además me da la impresión que esto de colocar, tengo la impresión y tengo la convicción además, de que colocar la fruta no natural, sino que colocarle un elemento adicional, que es moler y congelar, ¿no? Es un valor agregado, le metiste ahí fuerza, me imagino que hay mucha gente trabajando haciendo eso. Claro. Y eso también le da dignidad a las personas con las que trabajan, ¿no? Claro. Yo soy mamá soltera, yo siempre lo digo con orgullo, ¿no? Yo soy mamá soltera. Entonces, cuando nosotros íbamos creciendo en el emprendimiento que teníamos, mi hija también iba estudiando. Entonces, porque yo sí le veía futuro y le ponía todas las ganas. Yo digo, uno siempre se debe tener un motor. Y para mí mi motor siempre ha sido mi hija. Porque yo podría ser una empleada, ¿no? Porque yo antes trabajaba en Petroecuador, antes de ser mamá. ¿Ya? Trabajaba en Petroindustrial. Entonces yo hasta ahora hubiera podido seguir siendo una empleada. Pero no quería perderme la etapa de crecimiento de mi hija. Mira. Entonces yo decidí renunciar a mi trabajo y poner algo para que pueda yo no perderme las etapas de mi hija. Qué hermoso. De mi guagua. Entonces
ella, cuando íbamos creciendo, ella también iba creciendo entre todo esto, ¿no? Iba creciendo entre naranjillas, tomate de árbol, entre vamos a vender las pulpas y cosas de esas. Entonces a ella como que le fue cogiendo cariño y amor. Claro. Entonces ahora ella es nuestra ingeniera en alimentos, es nuestra técnica de planta. Perfecto, qué hermoso. Ajá, la planta le dio la ingeniería a mi hija y también ella tiene su maestría. Entonces ella es la que sacó adelante la parte técnica. Eso es muy importante porque yo puedo poner todas las ganas, el empeño, el cariño, el ñeque, pero la parte técnica y la parte El conocimiento de más específico. conocimiento, eso es muy importante en una empresa para que salga adelante. Claro. Entonces con ella pudimos sacar las BPMs, se certificó la planta como BPMs y eso nos abrió bastantes puertas también. Perfecto, o sea, claro, se transforma finalmente en un círculo virtuoso, ¿no? Tú te levantas, pero no te levantas individualmente, sino que también levantas a los que están alrededor tuyos. Así es. Y levantar alrededor tuyo no solamente a tu familia, sino a los que viven alrededor tuyo. Entonces tú eres finalmente, claro, el ejemplo, y yo no me voy a cansar de contar la historia, pero claro, tú te transformas finalmente en un buen ejemplo que se debiese replicar. Ahora, mi pregunta, porque aquí se me ocurre una pregunta que me parece que pudiese ser certera, pero la cooperación internacional, el Ministerio de Agricultura, los técnicos en este múltiple camino que tú avanzaste, ¿los viste? ¿Los ayudaron? ¿Aportamos en algún minuto? Claro que sí. Esto fue Patricia con su fuerza y su ñeque, como dices tú, sola, pero o hubo otros, como diríamos, no en este camino, fueron ángeles que quizás en este camino los fuiste encontrando y te fueron más o menos guiando. Sí, siempre digo yo que todas las personas que llegaron a nosotros son ángeles para nosotros. Yo siempre estoy muy segura de eso. Perfecto. Por ejemplo, nosotros participamos en un proyecto del ICA. Y participó mi hija. Ella se inscribió y ella participó y ganó. Perfecto. Entonces yo le decía, Fer, ya estás devengando a la universidad. Mentira. Entonces ganamos y nos dieron una cámara fría que era la que necesitábamos también. Entonces esta cámara fría es de 20 toneladas. Entonces sin ella no hubiéramos dado el siguiente paso, que es el que te estaba contando de la exportación. a Chile. Ajá, entonces es una de las digamos, de la parte fundamental, era la parte de la cámara fría, que es donde nosotros guardamos todo el producto. Sin una cámara fría grande, nosotros teníamos 2 pequeñas de 5 toneladas. Entonces, ¿cómo yo me voy a presentar a un cliente a decir, sí le puedo dar un contenedor, si no tenemos la capacidad? Entonces nosotros nos fuimos preparando. Y el ICA también fue parte de esa preparación. También nos dieron capacitaciones, nos encaminaron también, como muchas otras instituciones que a las cuales siempre digo son mis ángeles y estoy re agradecida, pero el ICA tuvo esta parte muy fundamental para la exportación que hicimos. Sin eso no lo hubiéramos logrado porque no teníamos una capacidad de almacenamiento que necesitábamos. A Chile se fueron 10 toneladas y nuestra cámara fría que nos dieron ustedes es de 20 toneladas. Entonces todavía tenemos chance de poder generar más. Ajá. Yo, a mí esto siempre lo menciono cuando estamos con más gente y tengo la posibilidad de relatarlo y contarlo, ¿no? Pero hay algo que a mí me fascina de trabajar en el ICA, que se relaciona que transformamos la vida de las personas y eso nos da a nosotros mucha felicidad. Y nos levantamos, nosotros lo decimos como una especie de mantra, como que lo contamos en la mañana, pero para nosotros dentro del ICA poder mejorar las condiciones de vida de las personas es fundamental y lo que tú nos cuentas ratifica, finalmente nos trae ese relato una realidad que nos permite estar mucho más felices de lo que estamos habitualmente. Yo me gustaría seguir conversando contigo, pero en torno también a cómo perciben este producto, cómo lo percibe la ciudad, cómo Quito, porque hay una diferencia que es monstruosa. Yo siempre lo cuento a mi familia y amigos, que aquí hay menos consumo de Coca-Cola que en mi país, por ejemplo, y hay más consumo de frutas. En general, la gente toma mucho más frutas que bebidas gaseosas. Pero
¿Tú cómo percibes el mercado? ¿Es Quito? ¿La exportación a Chile te tiene un poquito nerviosa? ¿Crees que puede seguir siendo el mercado o pueden abrir otros mercados? ¿Estás pensando quizás en exportar a otros países? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo has analizado? ¿Cómo lo has visto con tu familia? ¿Con tu grupo de trabajo en el fondo? ¿Y cómo lo visualizas hacia el futuro? A ver, nuestra pulpa es mínimamente procesada. ¿Mm? Entonces, el proceso de la fruta, nosotros tratamos de que la fruta en la funda, cuando ya está hecho pulpa, se vea o se sienta lo más natural que se pueda, como cuando le coges a la fruta. Sí. Entonces, eso quiere decir que conserve el olor, que conserve el sabor, que conserve el aroma, que conserve el color. A veces parece que no fuera muy fundamental eso, pero sí lo es. Entonces, a mí me dicen, no, pero en Quito hay un montón de pulpas, hay como 15 marcas y eso, pero todas con un empaque bonito, ¿no? Perfecto. Pero nuestro empaque es llano y es transparente, porque yo quiero que la gente mire que la naranjilla de allá del oriente es verdecita, es la jugosa, Sí. Entonces, nosotros tratamos de procesarle lo mínimo. Entonces, nuestro proceso es coger la fruta, lavarle, desinfectarle, despulparle. Sí le pasteurizamos y le congelamos. Entonces, no le ponemos añadidos, por eso que también nuestro empaque no tiene el semáforo, porque cuando no tiene semáforo, el ARSA, añadidos del ARSA no te exige el semáforo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacerle la pulpa lo más sana posible. Entonces, eso nos ha ido bastante bien. Hay veces que nos dicen, no, pero tiene un poco más cara que el resto, pero también se tiene que ver que es un producto natural y que está dando de alimentar a la persona. Entonces, lo bueno de esto es que, como te decía, todas somos mamás solteras las que trabajamos. Bueno, no todas mamás solteras. Unas son madres que son jefas de hogar, pero todas somos mamás, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre les digo, hagan sus pulpas, hagan su trabajo como que van a dar de alimentar a sus hijos. Entonces, lo hacen con todo el cariño, con todo el amor y con toda la sabiduría para poder hacer un producto de buena calidad. Entonces, eso nos ha ayudado bastante a ampliarnos en el mercado, porque el mismo hecho de ser amazónicos ya es como un plus para nosotros, porque saben que la Amazonía todavía no tiene grandes cultivos como la costa, como la sierra. Entonces ahí todavía se cultiva sanamente, todavía se conserva. Y respetuosamente del Exacto, ambiente, y respetuosamente del ambiente. Entonces todavía se conserva esa parte natural de sembrar, de cosechar. Entonces eso nos ha ido bastante bien a nosotros porque es un producto sano, ¿no? Un producto muy sano. Y nos han abierto bastantes puertas. Por ejemplo, estamos nosotros en la cadena de la favorita, Supermax y Megamax, y aquí también estamos en la cadena del TIA. En TIA sí estamos en todo el país. En Supermax sí estamos como en 29 tiendas. Perfecto. Pero en el TIA estamos en todo el país. Entonces nos ha ido bastante bien por esta condición que te digo. Es una pulpa bastante buena, saludable y sin aditivos. O sea que uno podría pensar en visualizar el mercado tanto ecuatoriano y local como un mercado súper atractivo, pero también pudiese ver lo que ha hecho recién, ¿no? Esta exportación a Chile habla de que tu mercado también puede alcanzar otros paladares dentro de Latinoamérica. Correcto. Yo pienso que la gente luego de la pandemia empezó a ver productos que sean sanos. Claro. Porque la Coca-Cola es riquísima, pero ahorita ya están mirando, la pandemia nos enseñó mucho a cuidar nuestro organismo, nuestro cuerpo, entonces ya la gente está en tendencia a ver cosas que sean saludables, cosas que sean veganas y cosas así, para cuidar más su salud. Claro. Entonces eso nos ha ayudado bastante. Claro, hay un elemento que es importante y se plantea también como elemento trascendente, y es que el consumidor está cambiando, está variando. O sea, hoy día el consumidor lee mucho más la etiqueta de los productos que consume. Verifica si tiene algún tipo de elemento que le pueda generar algún perjuicio a su salud, ¿no? Oye, y Patricia, ¿cómo hoy día juega Patricia en la lógica del empresariado, en este círculo de comercialización contra todo lo que está establecido, contra quizás
una mayoría de hombres, una mayoría lógica masculina. Parece ser que la mayoría de los empresarios o la gente que comercia entre hombres, ¿no? Hoy día tu ejemplo es extremadamente importante y yo lo considero extremadamente valioso además, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuál sería el mensaje para esa mujer dueña de casa o mujer que está emprendiendo o mujer madre o mujer abuela, no lo sé, que nos está escuchando, que tiene la posibilidad de escucharnos y dice, bueno, yo también quiero hacerlo? ¿Cómo te enfrentaste a eso? ¿Cómo lo ves hoy día? ¿Cómo te enfrentas a esa situación? ¿Cómo te reta, ¿no? ¿Cómo te reta día a día? ¿Cómo lo hace Patricia? A ver, no quiero sonar un poco feminista, ¿no? Pero yo pienso que las mujeres, por el mismo hecho de lo que acabas de decir, que somos ama de casa, somos madres, las muchachas, las jovencitas, estudiantes y todo lo demás, somos como que un poco más organizadas, por el mismo hecho de lo que te digo, que somos mamás. A veces necesitamos ser mamás, necesitamos ser empresarias, necesitamos ser trabajadoras, necesitamos ser estudiantes, entonces necesitamos organizarnos un poquito mejor. Entonces parece que ahora, por ejemplo, hay muchos programas de gobierno que están enfocados en eso, en las mujeres. A lo mejor por lo que somos un poco más organizadas, nos va un poco mejor en las cosas que hacemos. Todo está en la organización y el hecho de ser mamás, el hecho de ser amas de casa ya nos exige organizarnos desde chiquitas. Entonces nos exige organizarnos. Entonces pienso que primerito debemos empezar por el conocimiento. Todas las mamás, todas las mujeres debemos empezar por el conocimiento. Cuando uno se tiene el conocimiento se te abren muchas puertas. Segundo, debes tener todo el amor que le quieras poner a tu producto o a tu emprendimiento. Eso tiene que ir siempre de la mano. El conocimiento, el amor que le pongas y el ñeque que le pongas. Porque no todo es así color de rosa como se habla, ¿no? Sí. Porque si hay bajones, como por ejemplo ahorita que tenemos las vías cerradas, Claro. que necesitamos hacer maromas y necesitamos ver cómo lo hacemos. Entonces, no todo es color de rosa, pero cuando uno se tiene una organización, se tiene un conocimiento, se tiene un poder de decisión también, lo logras. Entonces nosotros no es que solamente, yo siempre les digo, den una oportunidad a las mamás solteras. No necesitamos bonos, necesitamos oportunidades. Exacto, den una oportunidad a una mamá soltera o una madre y van a ver cómo hace maravillas. Entonces yo a todas las mamás les digo que no se queden, o sea, que si tienen algún sueño, algo que quieran hacer, lo hagan. Primero conociendo las cosas que se va a hacer y de ahí con todo el ñeque. Sí, yo tengo una convicción, tengo una completa convicción y es que mi madre cuando yo era pequeño no había mucho en la casa, ella resolvía, mi papá no resolvía. Yo creo que las mujeres resuelven mucho mejores que nosotros. Y la segunda convicción que tengo a propósito de una conversación que tuvimos con Ban Ecuador hace un tiempo es que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Y tengo también convicciones frente a todo. Hoy día veíamos algunos números que nos sorprendían. 40% de mujeres sufren violencia sexual, económica y psicológica en el Ecuador. Yo creo que, Patricia, tu ejemplo es extremadamente importante. Yo creo que esto hay que replicarlo por cielo, mar y tierra. Yo creo que esta historia hay que contarla. Es una súper buena historia. Creo que nos brindas también un regalo al venir y aceptar nuestra invitación de poder contar esto. Creo que es sumamente necesario que las personas que nos puedan escuchar en los lugares más recónditos del Ecuador, ojalá Dios quiera sea así, puedan también ver en esta conversación breve que tuvimos una luz de que sí se puede hacer, si tienen la convicción, si tienen el convencimiento de que eres capaz. Y yo tengo plena convicción en lo que están haciendo ustedes y tengo plena convicción también en el pueblo y en las personas y en las mujeres ecuatorianas. Así que gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Gracias también por la invitación. Me gustaría que quizás nos pudieras brindar unas últimas palabras para estas personas que nos puedan estar escuchando. Desde lo más
desde lo más profundo de tu corazón, esta conversación me parece que es extremadamente importante, que nos des tu última apreciación con respecto a qué te gustaría hacia el futuro, cómo ves Ecuador y qué es lo que piensas de lo que están haciendo y cómo se puede hacer más de lo que están haciendo. Bueno, yo pienso que con todos esos programas que están apoyando a las mujeres, es algo que era muy necesario. Desde antes era muy necesario. Pienso que va a dar muy buenos resultados, por lo que tú mismo has dicho, que somos un poquito más organizadas y podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, todo es en un conjunto. Entonces, lo que también pido yo a nuestro país es que adquieran productos de estas personas, ¿no? Por ejemplo, las pulpas de frutas. Por ejemplo, en Napo, en mi provincia, hay muchos emprendimientos de chagramamas, de mujeres. Entonces, lo que pido yo, así que todos nos demos una mano, que nos unamos como país y que saquemos adelante nuestro país comprando nuestros productos mismos. Porque un emprendimiento sin ventas no es nada. Claro. Entonces, si nosotros mismos nos damos la mano, vemos nuestros productos, compramos nuestros productos, seguimos haciéndole la rotación esta financiera a todo nuestro país. Entonces, eso es muy necesario. Que seamos más unidos, que seamos más honestos, que seamos más país, todos. Sí, ¿no? Más cariño y más amor cariño, en más, el ejercicio de vincularnos también. Ahí nos va a ir súper bien. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias también por la invitación. Esto fue Reflexiones sobre el campo. Un diálogo que nos acerca al agro en Ecuador. Una producción de LIICA Ecuador y Corape.